Abróchense los cinturones. Esta noche vamos a tener tormenta. Eso no lo digo yo. Lo decía Margot Channing, Bette Davis, en una de las escenas más recordadas de Eva al desnudo. Pues parece que aquí también vamos a tener tormenta y se espera agua. Todo un aguacero que está a punto de caer sobre nuestras cabezas. Y lo hará aquí, en Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Que se oiga y se huela el aroma de la lluvia. Un programa más de Lloviendo Cine que ha sido ideado por la mente de nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo. A él se le deben los créditos absolutos de este programa de hoy de Lloviendo Cine. Los resultados, como siempre, echadle la culpa al servidor. ¿Y de qué se le ha ocurrido hoy a Lloviendo Cine y en particular a nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo, a hablar en el programa de hoy? Pues vamos a ver. Hoy en Lloviendo Cine vamos a dirigir nuestra mirada hacia una de las profesiones más importantes, pero a la vez más denostadas e infravaloradas del séptimo arte. Una profesión que a veces está más que alejada de los grandes focos. Esa profesión es nada más y nada menos que la del guionista. Sí, porque sin guionistas nos hubiese sido imposible escuchar una frase como la que dijo Margot Channing o Bette Davis en All About It, en Eva al desnudo, y que hemos parafraseado al principio del programa. Es más, es que no hubiese existido un personaje como el de Margot Channing. Es más, por no existir, no hubiera existido ni Eva al desnudo. ¿Y qué hubiese sido de Casablanca sin esos diálogos improvisados justo la noche anterior por los hermanos Epstein y por Howard Koch? O Charlie Chaplin no hubiese podido jugar con el mundo a su antojo en El Gran Dictador. ¿Qué hubiese sido en ese y en otros muchos casos? Porque si no hay guión, si no hay guionista, sencillamente no hay película. Porque vamos a ver, decimos que sin guión no hay película. Cuando un productor quiere hacer una película, ¿qué es lo primero que dice? Enséñamelo, el guión. Porque puede haber películas sin montaje, un plano secuencia, sin actores, una película animada o con animales reales, sin banda sonora, ahí están las películas dogma, incluso sin iluminación, hecha con luz natural, o sin decorados. Puede ser la habitación de tu casa. Pero una película sin guión, ahí no hay tu tía. Sin guión, no hay productor que te dé las perricas para hacerla. Normalmente es del guionista de quien parte todo el mecanismo para poner en pie una película. Él es quien idea, quien crea la historia que más tarde requerirá un director para dirigirla, unos actores para interpretarla, o un decorador para montar sus decorados, pongamos por caso. Y siendo la pieza capital para activar todo ese engranaje, su labor, la del guionista, suele ser oscura y poco reconocida. No decimos vamos a ver una película de Charles Brackett o de Rafael Azcona o de Ben Hedge, sino que en el mejor de los casos decimos vamos a ver una película de Billy Wilder, de Berlanga, o de Howard Hawks o de Steven Spielberg. Y por eso decimos que quizá la figura del guionista esté algo infravalorada y que por ello siempre haya que romper una lanza por ellos, porque sin ellos no existirían las historias que luego otros dirigen,
que luego otros interpretan, que luego otros decoran o que otros iluminan. A lo largo de la historia, el cine se ha dedicado a reivindicar la figura del escritor de películas, del guionista, en términos muy específicos además. Son películas que se engloban en el atractivo subgénero de cine dentro del cine, que tiene diversas variantes. Y como a la industria cinematográfica, especialmente a la de Hollywood, les suele gustar mucho eso de mirarse en el ombligo, son numerosos los ejemplos que nos vamos a encontrar de películas que tienen específicamente a un guionista como personaje central o secundario de las mismas. Al guionista le suele rodear cierta aureola de misterio e incluso en ocasiones suele tratarse de un personaje maldito. En esas películas suelen ser además la mayoría de las veces personajes de ficción, aunque probablemente muchos de esos guionistas estén inspirados en figuras que realmente existieron. Raros son los biopics dedicados a esos guionistas que existieron en la vida real. Tal vez por eso dijimos aquello de que se trata de una profesión infravalorada. Pero ojo, casos de biopics en la historia del cine, a verlos haylos, y algunos son muy recientes, por cierto. Lancémonos en busca del guionista perdido. Comenzamos por esos biopics de cine centrados en guionistas de Hollywood. Es el caso, por ejemplo, de Mank, dirigida en el año 2020 por David Fincher, sobre la figura de Herman Mankiewicz, hermano de Joseph Leo Mankiewicz, el director precisamente de Eva al desnudo, de Cleopatra o de La huella. Bueno, pues Herman Mankiewicz es su hermano, en muchas ocasiones muy olvidado hermano del señor Joseph Leo. Bueno, pues Herman Mankiewicz fue el autor del guión en el que se basó Orson Welles para hacer Ciudadano Kane, aunque hay controversia y para eso está la película dirigida por David Fincher en ese año 2020, Mank, que se centra en el proceso de la creación de esa obra maestra que es Ciudadano Kane, que tiene su aquel. Porque fue en este proceso lleno de problemas y de turbulencias donde surge la controversia. ¿Quién escribió Ciudadano Kane? ¿Lo escribió Herman Mankiewicz o metió mano o no el señor Orson Welles? Ya se sabe que el personaje de Kane, de Ciudadano Kane, estaba inspirado en la figura de William Randolph Hearst, el magnate de la prensa de la época que usó todo su poder y toda su influencia para evitar el estreno de la película. El socias de Hearst, es decir, Charles Foster Kane, no dejaba en muy buen lugar al magnate real. El propio Herman Mankiewicz pertenecía al círculo de allegados de William Randolph Hearst y acudió a alguna de las fiestas organizadas en su mansión, hasta que un día negaron al señor Mankiewicz la entrada por sus continuos problemas con el alcohol. En esas fiestas circulaban todo tipo de rumores y de chascarrillos que el guionista, al parecer, no habría dudado en incorporar a su historia, a la de Ciudadano Kane. Es más, se dice que Herman Mankiewicz era uno de los pocos que conocía el verdadero significado de la palabra Rosewood, sí, el trineo de Charles Foster Kane, del que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión en Lloviendo Cine, pero del cual no desvelaremos su verdadero significado por si alguien que incluso haya visto Ciudadano Kane desconozca el mismo. Y como hemos dicho, en realidad no está muy claro todavía al día de hoy de quién fue la idea de basarse en William Randolph Hearst para crear el personaje de Kane, de Charles Foster Kane. Orson Welles, que menudo era él, dijo en varias ocasiones que la idea había sido suya, pero varios testimonios apuntan a que fue efectivamente del señor Herman Mankiewicz. Su idea inicial habría sido la de escribir
la historia del gángster John Dillinger, pero a Welles la idea no le convencía demasiado. Las desavenencias entre director Welles y guionista Mankiewicz se mantuvieron hasta casi el estreno de la película. Finalmente ambos, tanto Welles como Mankiewicz, aparecieron en los créditos de la película como coautores del guión. Y los dos recibieron el Oscar que ganó Ciudadano Kane a mejor guión. El único, por cierto, que llegaría a ganar Orson Welles a lo largo de toda su vida. Cosas veredes. Fincher, en lo que se refiere a la película Mank, reproduce, como dijimos, todo ese fascinante proceso en la película, apoyándose en un guión escrito, por cierto, a comienzos de los 90 por su papá, por Jack Fincher. El director intentó adaptarlo ya en 1997, después del estreno de The Game, pero acabó abandonando el proyecto, que finalmente llegaría a los cines en noviembre de 2020. Bueno, en realidad, al ser una producción de cierta plataforma digital, la película tuvo un paso fugaz por las salas antes de pasar a la citada red plataforma mágica del streaming, donde puede verse en la actualidad. Ya se sabe que hasta ahora, al menos para que una película pueda concurrir a los Oscars, tiene que verse previamente en una sala de cine durante un determinado tiempo. Pues sí, resulta que Mank fue la película más nominada en esa edición de los premios de la Academia de Hollywood, con un total de 10 candidaturas. Finalmente solo consiguió 2, las correspondientes a mejor diseño de producción y a mejor fotografía. Una deslumbrante fotografía firmada por Eric Messerschmidt, habitual de Fincher en sus últimos trabajos tanto en cine como en televisión. La película obtuvo nominaciones en las principales categorías, a excepción, curiosamente, de la correspondiente a mejor guión, a la que hubiese optado de manera póstuma Jack Fincher, fallecido en el año 2003. Y parece mentira que no lo nominaran en estos tiempos tan sensiblemente correctos. Bueno, pues en los apartados de interpretación, ni Gary Oldman, que encarna magistralmente a Mankiewicz, ni Amanda Seyfried, interpretando a Marion Davies, la amante de Hearst, lograron finalmente las estatuillas. Y hemos nombrado al hermano de Herman, a Joseph Leo Mankiewicz, pues también fue director de otra película de guionista de Hollywood, La Condesa Descalza, papel el de guionista interpretado aquí por Humphrey Bogart. Más tarde volverá el bueno de Bogey al programa de hoy de Lloviendo Cine, también con una máquina de escribir debajo del brazo. ¿Cuál sería el veredicto de Mank, la película de David Fincher? Herman Mankiewicz era el papá de Kane y Orson Welles un vago. ¡Vista, Ciudadano Kane! Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. A partes iguales el mérito de uno y de otro, de Herman Mankiewicz y de Orson Welles. La masterclass que todavía a día de hoy supone esta película del año 1941 para todo aquel que quiera dedicarse a hacer cine y guiones, no tiene una paternidad clara, sino compartida. Y hemos hablado de que hay varios biopics, pocos, pero varios biopics en la historia del cine dedicados a los guionistas de cine. Bueno, pues el otro biopicado, podríamos inventarnos la palabra, al que Hollywood le ha dedicado toda una película, es el guionista Dalton Trumbo. Y se trata también de un biopic bastante reciente, porque la película Trumbo es del año 2015 y la dirigió Jay Roach y está basada en la vida del famoso guionista y escritor norteamericano Dalton Trumbo. Dalton Trumbo es conocido por los libretos de películas como Espartaco de Stanley Kubrick o Vacaciones en Roma de William Wyler. Y por razones que a continuación vamos a esgrimir, es conocido pero por los pelos. Dalton Trumbo nació en Montrose, Colorado, en el año ya